Hola mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal El Rincón Católico. Hoy seguimos con la enseñanza de los sacramentos y vamos a entrar ahora en los sacramentos de sanación. Vamos a ver entonces el sacramento de la unción de los enfermos. Y qué más que esa temporada que estamos viviendo en el mundo actualmente, con tantos enfermos, si ustedes me entienden, ¿verdad? Lastimosamente no se puede hablar el nombre de la cosa aquella, porque cualquiera que nombra aquella cosa, su video es censurado, borrado, mejor dicho, censurado. Este es uno de los sacramentos que a mí más me gusta y que poco lo conocía, pero que al estar estudiando poco a poco cada vez más, voy aprendiendo de los tesoros de nuestra Santa Iglesia. En este sacramento de la unción de los enfermos, la Iglesia entrega al enfermo a nuestro Señor sufriente, a nuestro Señor en la cruz. ¿Para qué? Para que así el enfermo, con sus sufrimientos, se una a los sufrimientos de nuestro Señor, con el fin de que libremente Cristo y el enfermo se unan y los sufrimientos se hagan conjunto en la pasión y muerte de nuestro Señor. Y bien sabemos nosotros que nosotros los seres humanos somos muy orgullosos y nosotros pensamos que podemos hacerlo todo, que no nos va a pasar nada. Ay, pero en el momento en que nos llega la enfermedad, ahí sí todo el mundo corre: ay, Dios mío, ¿por qué? Cúrame. Lo que está pasando ahora mismo. Imagínense cómo cambió el mundo de un momento a otro. Hace unos meses atrás, ¿quién se iba a imaginar lo que estamos viviendo? Pero ahora demos gracias a eso que está sucediendo, porque muchas personas han vuelto su rostro a Dios. Pero qué bueno hubiera sido que la gente regresara por amor y no por miedo. Pero el Señor se vale de todas esas cositas para poder llamar nuestra atención. Y entonces es ahí en la enfermedad que el hombre se ve débil y frágil, y entonces reconoce que nuestro Señor es el único que nos puede dar la vida, la salud y todo lo que necesitamos. Entonces, al sabernos nosotros dependientes de Dios, imploramos a Él nuestra salud. ¿Y cuál es el primer paso que da el ser humano, el enfermo, cuando vuelve a Dios? Es pedir perdón a Dios, primero por todo lo que hemos hecho y por haber estado tanto tiempo alejados de Él. Entonces es desde aquí que el enfermo empieza su camino de conversión. Y entonces nosotros, ¿por qué hablamos que se empieza un camino de conversión? Fíjense bien que Jesucristo siempre está asociado con la sanación, no solamente del cuerpo, sino del alma. Porque si leemos bien los evangelios, vemos que el Señor siempre relaciona la enfermedad con el pecado y le dice: tus pecados te son perdonados. O cuando Jesucristo, por ejemplo, curaba al leproso, a los ciegos, o le devolvía la vida a las personas, ¿qué decía Jesucristo? Tus pecados te son perdonados. Anda y no peques más, porque si no, cosas peores te pasarán. Jesucristo, la persona de Jesucristo, nos invita a nosotros a eso, a cambiar nuestro espíritu pecador por tratar de caminar en santidad. Y también tenemos que recordar que Jesucristo, cuando curaba, no solamente curaba diciendo cúrate, lo hacía, pero muchas veces Él utilizó cosas externas, físicas, como la saliva, como el barro, como agua de la piscina, ¿sí me entienden? Entonces, en el sacramento de la unción de los enfermos también hay unos elementos que se utilizan para que el sacerdote, para que el ministro que imparte el sacramento pueda llevarlo a buen fin. Ustedes ven que Jesucristo también estuvo muy cerca de los enfermos y muchas veces se dejaba tocar de los enfermos. ¿Se acuerdan de aquella mujer que le tocó el borde de su manto y quedó sanada? Pues Jesucristo se deja tocar. Jesucristo quiere dejarse encontrar por nosotros, por los enfermos. Pero no solamente es para curarnos nuestro cuerpo,
Porque es que el fin último de Jesucristo no es sanarnos el cuerpo, sino darnos la salud del alma. Porque lo que busca Él es que nosotros podamos entrar al cielo. Ese es el fin último de todo cristiano, la vida eterna. Sí, yo sé, nosotros somos frágiles y buscamos siempre la salud del cuerpo porque no nos gusta sufrir. Pero cuando nuestros sufrimientos entran y se unen a los de Cristo, nosotros con nuestros sufrimientos participamos en la pasión redentora de Jesús. Pero ¿por qué Jesucristo busca que nosotros nos unamos en sufrimiento con Él? Porque nosotros, al conocer el sufrimiento, primero el de Cristo, y sabiendo nosotros en carne propia nuestro sufrimiento, nos podemos también centrar en el sufrimiento de los demás. Y así podemos comprender más fácil el dolor, la angustia, la desesperación de los enfermos. Ok, ya sabemos que Jesucristo es el que nos sana, el que busca de nosotros que vayamos a Él en busca de su ayuda. Pero no es nosotros ir directamente con Él a decir, sánanos. Podemos hacerlo, pero Él dejó a sus ministros, Él dejó a sus discípulos, a sus apóstoles, para que ejercieran ese ministerio de sanación, de la unción de los enfermos. Porque ya cuando Él estaba resucitado, ¿qué les dijo a Él? A todos los que crean mi palabra van a poder expulsar demonios, curar enfermos, devolver la vista a los ciegos, devolver la vida a los muertos. Todo eso, los sacerdotes son capaces de hacerlo. Pero lastimosamente la fe decayó. Vean bien, en el Evangelio de Marcos capítulo 16 Jesucristo dice, a los que crean esto podrán hacer estas cosas y muchas cosas más portentosas. Lastimosamente nuestros sacerdotes el día de hoy no creen. Son muy modernistas. Creen que los que creemos en milagros somos enchapados a la antigua, que ya pasó, eso ya no existe. Hay muchos sacerdotes modernos que dicen que Jesucristo no convirtió el agua en vino, que Jesucristo no multiplicó los panes, que todo eso era un símbolo, y la fe se perdió. Si los sacerdotes tuvieran la fe de que en su ministerio han recibido el poder del Espíritu Santo, ¿ustedes creen que habría tanto miedo ahora con este bicho que anda rondando por ahí? ¿Ustedes creen que las iglesias estarían cerradas? ¿Ustedes creen que el agua bendita hubiera sido quitada de las parroquias? No, lo que sucede es que no hay fe. Y Jesucristo en la Biblia nos dice que aquel que cree va a poder hacer eso y mucho más. ¿Quedará algún obispo sacerdote que crea en el poder que Jesucristo les ha conferido en su ministerio? Aunque no veamos, yo sé que sí hay. Y yo personalmente conozco uno o dos, pero de resto no conozco más, que crean fielmente, convencidos del poder del Espíritu Santo en ellos por haber sido revestidos sacerdotes de Cristo. Cristo, sacerdote, Hijo del Dios Altísimo. Pero no es el discípulo el que cura. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El que cura es el poder de Dios. Dios mismo es el que cura a través del discípulo. Por eso muchas veces no vamos a conseguir la sanación que queremos, porque Dios se vale de la enfermedad, de los sufrimientos, para la salvación de aquella alma que está sufriendo. Porque Dios, lo que les dije antes, no solamente busca la sanación del cuerpo. Lo que a Dios más le preocupa y lo que más le interesa es la sanación de nuestra alma, porque así nosotros podremos entrar en su gloria a la vida eterna. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, él nos deja ver que Jesucristo quiere sanarnos el cuerpo y el alma, pero también nos deja ver que desde el principio la iglesia siempre ha tenido su rito propio de la unción de los enfermos, porque él dice, si estás enfermo, llama a los presbíteros de la iglesia, porque ellos van a orar por ti, te van a ungir con aceite sagrado, con óleo sagrado. Todo esto ellos lo hacen en el nombre del Señor, y entonces el Señor a través de ellos va a obrar maravillas.
va a sanar el cuerpo, va a sanar el alma, si es la voluntad de nuestro Señor. Y una cosa muy hermosa de este sacramento, de la unción de los enfermos, es que también se logran el perdón de los pecados, en el moribundo sobre todo, porque como dije anteriormente, Jesucristo no solamente viene a sanar el cuerpo, lo primordial para Jesucristo es salvar nuestra alma, limpiarla, purificarla, santificarla. Nosotros tenemos constancia de que la Iglesia desde siempre ha tenido su rito de la unción de los enfermos, siempre lo ha llevado a cabo, y esto ha sucedido por siglos, desde que se fundó la Iglesia en Pedro hasta nuestros días. Sí, al principio yo creía que este sacramento solamente era para los moribundos, los que estaban ya a punto de dejar esta vida, y por eso es que a este sacramento también se le conoce con el nombre de la extrema unción. Y entonces se preparaba al enfermo para dejar este mundo, limpiar su alma para poder enviarlo a la presencia del Señor. En el Concilio Vaticano II, la Constitución Apostólica Sacram Untionem Infirmorum dice que en el rito romano de la unción de los enfermos se observa lo que sigue. Y pues como dije antes, no solamente es para quienes están a punto de morir, sino para todos los enfermos que de pronto tienen riesgo de morir. Por ejemplo, si vamos a tener una operación que puede causarnos la muerte, por ejemplo una operación a corazón abierto o una operación cerebral, o que nos tienen que abrir la columna, o si cosas extremas, nosotros podemos ir antes donde nuestro sacerdote para que nos dé la unción de los enfermos y así prepararnos fuertemente, no solo en el espíritu sino en el cuerpo, para poder soportar lo que va a suceder. Es probable que la unción de los enfermos se le haya impartido a un enfermo, pero este sacramento se puede recibir más de una vez. Digamos, si uno ve que el enfermo empieza a agravar su situación, su salud, uno puede volver a llamar al sacerdote para que vuelva y le dé la unción al enfermo. ¿Quiénes pueden impartir este sacramento? Las únicas personas autorizadas para impartir este sacramento son los obispos y los sacerdotes. Y para eso los tenemos, para eso Jesucristo nos dejó a sus pastores, para que nos cuiden, nos protejan, nos guíen. Así que animemos a los enfermos, animémoslos que puedan hacer uso de este hermoso sacramento, que llamen a sus pastores, que llamen a la parroquia, o que le digan a un amigo, anda, dile al sacerdote que por favor me venga a la unción. O si no es posible eso, pues uno mismo va y le pide al sacerdote que vaya hasta la casa de nuestro amigo, de nuestro familiar, para que puedan recibir esta maravillosa gracia del cielo. El sacramento de la unción de los enfermos debería hacerse dentro del rito de la Santa Misa, en familia, en hospitales o en la misma iglesia. Qué bueno sería que este sacramento fuera precedido por la recepción de la Santa Eucaristía, porque qué bonito es, o deberíamos tener como objetivo nosotros, que el último sacramento que nosotros recibamos sea a Cristo mismo, Cristo vivo en la Eucaristía. ¿Se imaginan la fuerza del alma cuando quiera dejar este mundo ya? Unción de los enfermos, perdón de los pecados y Jesucristo en nuestro cuerpo y nuestra alma con el sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo se lleva a cabo este rito? Pues el sacerdote tiene su librito, sus oraciones, que las va diciendo ante el enfermo, pidiendo al Señor por su curación, por la salvación del alma, e impone las manos en silencio y luego le unge con aceite. Yo, por ejemplo, he recibido un par de veces este sacramento y me ungieron en la frente, en el pecho, en las manos, y con esto nosotros sabemos que eso es uno de los implementos indispensables en este sacramento, el óleo, que se bendice cada Semana Santa en la catedral de nuestra diócesis.
Ya hemos nosotros hablado de otros sacramentos, el bautismo, la comunión, la confesión. Y si nos acordamos bien, el bautismo nos sella a una vida nueva. La confirmación nos fortalece para el combate de la vida terrenal. Y la unción de los enfermos nos protege, nos fortalece para el último combate espiritual que tendremos al dejar el mundo. Porque cuando nosotros muramos, ¿quién va a estar al otro lado esperándonos para quitarnos el alma? ¿Quién quiere hacernos caer? ¿Quién quiere vernos en el lodo? El demonio. Entonces, esa fuerza que nos da este sacramento, el perdón de los pecados y la Eucaristía, nos fortalece en el alma para poder luchar esa última batalla, para que al otro lado podamos nosotros estar del lado del ejército divino y rechazar el ejército del mal. Y es por eso que se le ofrece al enfermo en la Santa Iglesia Católica esa última chispa de vida eterna, la Santa Eucaristía. Y por eso es que la Eucaristía aquí se convierte en ese sacramento del paso de la muerte a la vida terrenal a la vida celestial, de la vida de este mundo a la presencia con el Padre. Y dicho todo esto, mis queridos hermanos, hagamos un repaso rapidito de qué es el sacramento de la unción de los enfermos. Solamente lo imparten los sacerdotes y los obispos. Se puede recibir más de una vez. La unción se hace en la frente y en las manos del enfermo. Y esta unción se acompaña con oraciones litúrgicas que preferiblemente deben ser dentro de la celebración de la Santa Misa, porque aquí se pide la gracia santificante del enfermo. ¿Y qué efectos tiene este sacramento en nuestras vidas? Une al enfermo a la pasión de Jesucristo por su propio bien y por el bien de toda la Santa Iglesia, porque los sufrimientos se le ofrecen al Señor como prenda para el perdón de nuestros pecados. Trae un consuelo, una paz, una alegría, no sé cómo decirlo, es indescriptible, esa fuerza que nos trae para poder soportar todas las dificultades. Podemos alcanzar el perdón de los pecados que no hemos confesado, que se nos ha olvidado o quién sabe por qué no los confesamos. Y si el Señor sabe que esa curación es para el bien del alma del enfermo, entonces obtendremos la salud física. Pero recuerden que lo más importante es tener la salud del alma. Y por último, es ese último paso para el que está ya en las últimas, que ya está, como decimos en Colombia, está por colgar los guayos. Es ese paso último que la Iglesia le da al enfermo para dejar este mundo y pasar fuerte el último combate y poder alcanzar la vida eterna. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, no dejen de llamar a los sacerdotes para pedir ese sacramento, que si le duele una muela y se la quieren sacar, que ahora que está con esto que está rondando por el mundo, qué bonito sería que los sacerdotes pudieran darnos a todos ese sacramento de la unción de los enfermos para fortalecernos el cuerpo y el alma. Porque nosotros no solamente debemos buscar esa satisfacción física, sino que debemos buscar alimentar nuestra alma, fortalecerla. Porque si nuestra alma está fortalecida y sana, todo lo demás va bien, porque estamos con el Señor. Pues así nos preparamos entonces, mis queridos amigos y hermanos, para el siguiente sacramento, que es el orden sacerdotal, otro sacramento de servicio. Y con esto, mis queridos amigos y hermanos, le pedimos a Dios, a San José y a María Santísima, que nos bendigan y protejan. Chao.